¿Por qué un nivel de colesterol LDL aparentemente normal no evita que tu paciente tenga un evento de muerte cardiovascular? 75% de los pacientes infartados tienen niveles de colesterol LDL normales. ¿En qué estamos fallando? Bienvenidos. De nuevo, soy el Dr. Carlos Robles Ramírez, médico internista, y estamos en las profundidades del Canal de la Perla, en el corazón de mi ciudad, Torreón, Coahuila. Hace un siglo, por aquí corría el agua que transformó el desierto en vida. Hoy, este canal es una metáfora perfecta de lo que ocurre debajo de nuestra piel. Muchos creen que las ciencias básicas son solo un requisito para graduarse, un relleno en la currícula académica, nada más alejado de la realidad. Las ciencias básicas son el mapa, la clínica es el viaje. Si no conoces el mapa, te vas a perder en el laberinto de las guías de práctica clínica. Hoy en este episodio vamos a unir estos mundos. Vamos a enfatizar el juicio clínico basado en la razón. ¿Quieres saber por qué un nivel de colesterol LDL aparentemente normal no evita que tu paciente amanezca hoy en una sala de urgencias con un infarto masivo? ¿Quieres saber realmente en qué fallamos ante el paciente? Vamos a empezar hablando por la física. El cizallamiento, o en inglés el shear stress, y la estabilidad. Empecemos con la física pura. ¿Por qué la placa de ateroma prefiere las bifurcaciones y no las rectas? Miren, las paredes de este canal, donde el muro gira, el agua golpea con más fuerza y crea remolinos. En la medicina, esto lo conocemos como tensión de cizallamiento. Y como muchas cosas en la vida, hay una dualidad. No todo roce es malo. Existe una fuerza de cizallamiento fisiológica que normalmente está en un rango vasoprotector de 15 a 50 dinas por centímetro cuadrado, porque mejora la estabilidad del endotelio, reduce su proliferación, mejora la vasodilatación, favorece un estado antioxidante, un estado anticoagulante y antitrombótico. El flujo laminar hace que el endotelio se sienta acariciado y se mantiene sano. El roce de la sangre es necesario. ¿Cómo sabemos cuándo la sangre dejará de portarse bien? Los físicos usan un número mágico llamado número de Reynolds. Es una balanza. De un lado está la velocidad y la densidad del fluido, en este caso de la sangre, y el diámetro de la tubería, es decir, del vaso sanguíneo. Del otro lado, la viscosidad de la sangre. Cuando la velocidad gana, la estabilidad y el flujo laminar se rompen. Ese que mantenía el endotelio acariciado y joven se convierte en caos, en un flujo oscilatorio y bajo, donde la velocidad de flujo es casi cero, que favorece la aterogénesis. La sangre no solo es un líquido, es una fuerza mecánica. Donde hay turbulencia, se pierde el flujo laminar y aparece un roce abrasivo que lesiona el endotelio e induce la expresión de genes proinflamatorios. El número de Reynolds define si la sangre se desliza en capas suaves, es decir, a manera de un flujo laminar normal, o se convierte en un caos de remolinos turbulentos. Esta turbulencia, esta alteración de flujo y momentos de movimiento cero, viene a ser importante al entender el proceso de la aterosclerosis. La tensión de cizallamiento fisiológico se rompe cuando el canal se divide. En las ecuaciones de Navier-Stokes, aunque complejas, dan un mensaje simple y concreto. El flujo tiene memoria y busca estabilidad. Describen como una pérdida de estabilidad y se crea una cascada de energía. Insisto, grandes remolinos rompiéndose en estructuras microscópicas que golpean mecánicamente la pared vascular. En esta imagen puedes ver cómo en este río hay un flujo con turbulencias. Y donde hay turbulencias hay peligro. ¿Por qué? Porque se perdió el flujo normal. Y en esos remolinos hay succión, hay alteración en la pared. La aterosclerosis es una enfermedad que ocurre en sitios de baja tensión, donde la sangre se estanca o cambia de dirección bruscamente, generando fuerzas anormales que estresan al endotelio. Sus mecanorreceptores sofisticados traducen estos cambios en la fuerza física del flujo sanguíneo, en señales bioquímicas internas, haciéndose permeable a las moléculas de apolipoproteína B. Imaginen que cada célula tiene una antena invisible, que se llama mecanosensor.
Estas antenas sienten la presión y la dirección del flujo. En esta otra figura van a ver la célula endotelial, cómo el flujo está alterado y la presencia de mecanorreceptores. Cuando el flujo se vuelve errático, la antena, es decir, el mecanosensor, envía una señal de pánico a las mitocondrias, desactivando las defensas naturales del vaso. Entonces ocurre un fenómeno donde el endotelio genera micropartículas endoteliales que promueven la apoptosis, es decir, la muerte celular, la disfunción endotelial, inflamación e hipercoagulabilidad, la combinación perfecta para un evento trombótico. Pero observen lo que pasa en una bifurcación coronaria. Ahí ocurre el fenómeno crítico, el flujo inverso. La sangre choca, pierde energía y literalmente retrocede, creando una zona de estancamiento. Es un punto muerto de velocidad casi cero, que actúa como un imán para que las partículas de ApoB se peguen al endotelio durante más tiempo, dándole la oportunidad perfecta para penetrar al espacio subendotelial. En esta otra figura, ven el vaso a la izquierda, el flujo laminar, el vaso a la derecha donde hay turbulencia, y esa zona amarilla, casi al centro, es la zona de estancamiento de flujo, donde el ApoB aprovecha para introducirse al espacio subendotelial. ¿Entienden la implicación? Hasta ahora no hemos hablado de hipercolesterolemia. La aterosclerosis no empieza con una molécula de grasa, empieza con un sensor físico que detecta una falla en la dinámica del flujo. La física del flujo inverso es lo que pone la trampa. Pero la partícula de ApoB, la que tiene el tamaño exacto para quedar atrapada bajo el endotelio, que se modificó ante los cambios del flujo sanguíneo. Si la ApoB fuera un poco más grande, sencillamente la turbulencia se la acabaría llevando, pero no. La ApoB es el proyectil perfecto para este desastre mecánico. En resumen, para tu consulta del día de mañana, la placa no nace donde quiere, sino donde la física se lo permite. Si ves una bifurcación en un estudio Doppler, ahí es donde debes de buscar el daño, aunque los niveles de colesterol parezcan normales. La física pone la trampa, el colesterol simplemente la llena. Ahora, en cuanto a la bioquímica, vamos a hablar del invasor oxidado. Ahora entremos a entender cómo el colesterol LDL no es veneno. Es un combustible esencial para la vida, pero en el ambiente hostil de la pared arterial ocurre un cambio de estado. La oxidación de la ApoB es cuando deja de ser una molécula de transporte y se convierte en un invasor subendotelial, que nuestro sistema inmune no puede ignorar. Imagina por un momento el vasto universo que fluye por nuestras venas. La polipoproteína B100 o ApoB100 actúa como una colosal nave, un cinturón dinámico que abraza y transporta el colesterol LDL, IDL, VLDL, lipoproteína A, una ApoB por cada una de estas partículas. Sin embargo, esta maravilla molecular es también responsable de la aterosclerosis, especialmente en los pacientes con síndrome metabólico. Su concentración refleja el número real total de partículas aterogénicas. Aquí la bioquímica nos enseña que el peligro no es la grasa, sino la transformación de esa grasa. Para el ejercicio clínico debemos de revolucionar nuestra visión de los lípidos y la aterogénesis. Contar simplemente el colesterol LDL ya no es suficiente. La concentración de ApoB, de ApoB100, es un predictor del riesgo cardiovascular mucho más preciso, pues refleja el número exacto de partículas aterogénicas independientemente de su tamaño y volumen de colesterol que transportan. Cuando estas partículas sufren de un largo tiempo de residencia en la sangre, quedan expuestas a una oxidación implacable. Esta oxidación altera la elegante geometría del ApoB100, desestabilizándola y provocando que el LDL se agregue y quede atrapado en el espacio subendotelial de nuestras arterias. En esta otra figura, la ApoB, que está a la izquierda, entra al espacio subendotelial, ocurre la oxidación del ApoB, los monocitos se transforman en macrófagos y por diapédesis entran al espacio subendotelial. La ApoB oxidada da lugar a la formación de las células espumosas, la lesión precursora de la aterosclerosis. Estas lesiones son las que vuelven esto en un drama microscópico, letal.
Estas lipoproteínas dañadas y agrupadas, a veces modificadas por enzimas como la esfingomielinasa, invaden la pared arterial. Nuestros monocitos circulantes son reclutados, se transforman en monocitos, en particular tipo M1, y estos defensores celulares intentan devorarlas, pero acaban atiborrándose de colesterol hasta transformarse en células escumosas. Dentro del ateroma, los macrófagos se amplifican, la cascada inflamatoria y se hace crónica. La placa se vuelve inestable. Los macrófagos secretan enzimas que degradan el colágeno y la matriz extracelular, aunado a la muerte de células de músculo liso de la pared vascular. Se adelgaza drásticamente la capa fibrosa protectora del ateroma, convirtiéndose en una placa vulnerable y susceptible de ruptura. Con el tiempo, estas células mueren. Si el cuerpo falla en limpiar este cementerio celular, esferocitosis defectuosa, se forma un núcleo necrótico, inestable. Esta es la verdadera bomba de tiempo detrás de los infartos. En la vida real, ante el paciente lo podemos ver. En esta figura pueden ver a la izquierda una coronariografía, en la imagen de en medio una endosonografía vascular y al extremo derecho la imagen de patología donde se ve la placa vulnerable con un trombo que ocluye la luz vascular. En cuanto a la histología, pues es hablar del campo de batalla donde está ocurriendo todo esto. Es un campo de batalla subendotelial. Y bajemos a este nivel. Imaginen este canal, pero a una escala de micras. La pared de la arteria no es un muro sólido, es un tejido vivo con una trampa de azúcar y proteínas llamada proteoglicanos. Los azúcares, conocido como glucocálix, es el escudo físico-químico y el auténtico campo de fuerza del endotelio. Funciona como un intrincado sistema de antenas que detecta tanto el flujo de la sangre como la rigidez del tejido subyacente. Su degradación temprana, impulsada por fuerzas destructivas como la hiperglicemia o el estrés oxidativo, altera su química y representa el primer paso medible hacia la disfunción micro y macrovascular, abriendo las barreras a la inflamación. Una vez comprometida esta primera frontera, el perfil molecular de las células endoteliales cambia según su ubicación anatómica y cómo perciben el estrés de cizallamiento, la fricción del flujo sanguíneo. Este aspecto hemodinámico es un concepto físico fundamental que dicta exactamente en qué coordenadas anatómicas nacerá la inflamación. Es justo en estas zonas de flujo perturbado donde ocurre el evento termodinámico que enciende la cascada de inflamación, el caos aterosclerótico y la retención física y la posterior oxidación del LDL dentro del espacio subendotelial o túnica íntima. A esta invasión le sigue un complejo sistema de comunicación intercelular. Los macrófagos infiltrados envían un metabolito del colesterol como mensajero molecular que reprograma el endotelio. Al unirse a receptores hormonales, este oxisterol disocia y altera proteínas estructurales, encendiendo interruptores genéticos, exacerbando el daño de forma destructivamente coordinada. Para contrarrestar este caos, la estabilidad de nuestras arterias depende de un vital reciclaje celular, la esferocitosis, el proceso mediante el cual macrófagos sanos devoran células muertas para evitar la necrosis tisular, acoplada al cambio fenotípico del músculo liso, es decir, pierde su estado contráctil para sintetizar una matriz protectora sobre la lesión. Finalmente, la matriz extracelular, colágeno y elastina, subyacente envuelve todo este escenario. Lejos de ser un simple andamiaje mecánico pasivo, es un campo dinámico que atrapa y regula factores de crecimiento cruciales, como el factor de necrosis tumoral beta. Ahí es donde el macrófago, intentando ser el héroe, termina siendo la víctima. Al intentar limpiar ese colesterol oxidado, se llena tanto que se asfixia, transformándose en una célula espumosa. Lo que ves en un reporte como placa es en realidad un cementerio de células que murieron tratando de protegernos. Al comprender esta elegante danza celular, descubrimos que curar el cuerpo es, en esencia, restaurar la maravillosa armonía física y química del universo biológico. El futuro terapéutico no solo busca reducir lípidos, sino estabilizar la estructura de la ApoB100, evitando su agregación y retención en el espacio subendotelial arterial, usando péptidos como el DP3 y el uso incluso hasta de la colchicina para inhibir directamente el inflamosoma. Además, al comprender que el hígado regula estas lipoproteínas,
mediante el reciclaje celular, la autofagia, y que podemos modular la respuesta inflamatoria de los macrófagos. Abrimos nuevas fronteras terapéuticas. Al desentrañar los secretos de estas moléculas, obtenemos el poder de reescribir el destino cardiovascular de nuestros pacientes. Lo que debemos llevarnos a casa. El macrófago intenta ser el héroe y termina siendo la víctima. Cuando se asfixia de colesterol oxidado, se convierte en una célula espumosa. Nuestro objetivo clínico no es solo bajar el colesterol, es evitar que la partícula de ApoB se oxide y quede atrapada en el espacio subendotelial, perpetuando un estado inflamatorio de bajo grado en forma crónica. La fisiología de la inflamación de bajo grado es hablar de un proceso crónico, un proceso añejo. Esto nos va llevando a que la aterosclerosis no solamente es una acumulación de sarro en una tubería, no es un evento pasivo, es una respuesta inflamatoria, insisto, crónica y de bajo grado. Es una guerra de guerrillas de tipo bioquímico que sucede en silencio durante décadas. Liberamos citoquinas e interleucinas que mantienen el vaso sanguíneo en un estado de alerta perpetuo. Entender la fisiología es entender que tratar el colesterol sin tratar la inflamación es como apagar el humo, pero dejar el fuego que siga consumiendo los cimientos. Imagina el cuerpo humano no como una simple máquina, sino como un vasto y dinámico universo. Así como el cosmos está regido por fuerzas invisibles, la ciencia nos ha revelado que nuestras arterias albergan un fuego microscópico y silencioso, la inflamación crónica de bajo grado. Para entender y tratar la enfermedad cardiovascular, debemos observar la naturaleza con la curiosidad de un físico y la compasión de un médico. En un nivel más fundamental de la biología celular, descubrimos una extraordinaria maquinaria llamada inflamosoma, que detecta cristales de colesterol en la pared arterial, activando una cascada de moléculas mensajeras, las interleucinas 1 beta, interleucina 6. El eco de esta pequeña explosión celular viaja por toda la sangre y lo medimos en la clínica a través de la proteína C reactiva ultrasensible, el biomarcador por excelencia que revela la inestabilidad de las placas arteriales y une la ciencia básica con la cardiología. Si observamos este fenómeno a través de la inmensidad del espacio-tiempo, en un viaje de 30 años de vida de miles de pacientes, la ciencia nos revela una verdad profunda. Medir la inflamación con la proteína C reactiva ultrasensible, junto con el colesterol LDL y marcadores fenotípicos como la lipoproteína A, predice el destino cardiovascular de la persona. Sorprendentemente, a lo largo de las décadas, la inflamación resulta ser una fuerza predictiva tan o más poderosa que el propio colesterol. Entonces, ¿cómo apagamos este fuego en la práctica clínica? Estamos entrando en la era de la cardioinmunología, de precisión. Hoy sabemos que controlar el colesterol no basta. Los pacientes mantienen un peligroso riesgo inflamatorio residual. Hemos aprendido a utilizar fármacos redescubiertos como la colchicina, que mencionaba previamente, porque bloquea de raíz al inflamasoma y para reducir drásticamente los eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo. Además, comprendemos que el universo celular tiene sus propios mecanismos para restaurar la paz. Los mediadores lipídicos proresolutivos especializados, derivados de omega 3, que no solo frenan la inflamación, sino que promueven la limpieza y reparación del tejido. En resumen, la cardiología clínica del futuro es una hermosa síntesis de ciencias básicas. Al medir, comprender y modular con precisión matemática el fuego inflamatorio, no solo tratamos síntomas, sino que reescribimos la física fundamental de nuestras células para proteger el maravilloso milagro de lo que es la vida humana. En esta siguiente figura, un artículo recientemente publicado en el JAMA, llama mucho la atención porque habla del aspecto costo-efectivo de regular, medir niveles de apolipoproteína B, de colesterol LDL y no HDL. ¿Quién gana? La medición de la apolipoproteína B. Las ciencias básicas no solo son un requisito de graduación, son el fundamento de nuestra integridad como médicos. Sin ellas, somos técnicos. Con ellas, somos científicos.
que ejercemos el arte de curar. La clínica siempre será la reina, pero la corona son las ciencias básicas. Soy el doctor Carlos Robles Ramírez. Gracias por acompañarme en este túnel del tiempo y la ciencia. Sigan razonando, sigan cuestionando.